Bienvenidos amigos a Leamos Juntos. Mi nombre es Patricia Vivar desde Argentina y es un gusto otra vez estar en este espacio creado para leer los libros de la Biblia en forma narrativa, sin versículos ni capítulos. De esta manera nos permite entender mejor la idea del contexto de cada libro. Además, que así se encontraba en los originales del texto sagrado. Estas lecturas están presentadas con todos los cambios de la BTX cuarta edición, basada en la 28ª edición del texto griego. Como siempre, subiremos los audios al canal de iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Y en esta oportunidad continuaremos leyendo Primera a los Corintios, desde el capítulo 7 al 11 inclusive. Antes de comenzar la lectura, estaremos recordando la breve reseña que hicimos el programa anterior para los hermanos que no pudieron estar presentes. Recuerden que Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Era una ciudad de considerable riqueza porque estaba edificada en un istmo. Tenía el privilegio de poseer dos puertos hacia distintos mares, hacia el mar Egeo y hacia el mar Adriático. Por esta razón, era el obligado punto de intercambio comercial entre Oriente y Occidente. La ciudad heredó celebridad por la corrupción de las costumbres que habían tenido en otros tiempos. En la época en que la visitó Pablo, reinaba el vicio, como suele suceder en las grandes ciudades portuarias. Además de la población estable, Corinto contaba diariamente con gran cantidad de gente en tránsito, proveniente de todas partes. Era un centro de entrecruzamiento de razas, culturas y religiones. Una importante comunidad judía tenía su sinagoga en la ciudad. La iglesia de Corinto fue establecida durante el segundo viaje misionero de Pablo en el año 54 después de Cristo. El apóstol había pasado por lo menos 18 meses en ese lugar. Su obra había sido ardua y exitosa y se estableció una próspera iglesia. Pasado el tiempo, y como los miembros de esa iglesia vivían en medio de la disoluta población de Corinto, muchos que habían renunciado a sus caminos de impiedad recayeron en sus antiguos hábitos de vida. Por todo esto, una delegación de la iglesia de Corintios fue enviada a hablar con Pablo para informarle que los corintios llegaron a tener muy mala reputación, incluso hasta entre los gentiles, como inmorales, y se formaron varios problemas en la iglesia, a pesar de que ellos tenían todos los dones y sabían mucho. Fue entonces cuando Pablo escribió Primera de Corintios. Antes escribió otra, ahora perdida, y quizás muchas. Las evidencias permiten que situemos la carta en la primera parte del año 57 después de Cristo, desde Éfeso. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble. Primero, guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral. Y segundo, contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él. Bien, queridos amigos, ahora comenzaremos la lectura y como siempre contamos con la grata colaboración de Juan Carlos Zavala desde Ecuador. Adelante, Juan, con la lectura. Un saludo fraterno desde Ecuador a todos los queridos amigos y hermanos en toda Iberoamérica. Vamos a dar inicio a la lectura de la segunda parte de la carta a los Corintios. Ahora acerca de las cosas que escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. El marido cumpla con la mujer lo debido y asimismo también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente, tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis
el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo, para dedicaros a la oración, y luego volved a juntaros, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto digo como concesión, no como mandato. Quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera si permanecieran como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. A los que se han casado, ordeno no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si llega a separarse, que permanezca sin casarse, o se reconcilie con el marido, y al marido, que no abandone a la mujer. Y a los demás, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula, y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo, y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido, porque el marido incrédulo ha sido santificado por la mujer, y la mujer incrédula ha sido santificada por el hermano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, que se separe. En tales casos no ha sido esclavizado el hermano o la hermana, sino que a paz os ha llamado Dios. ¿Qué sabes, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes, marido, si salvarás a la mujer? Como el Señor repartió a cada uno, y como Dios ha llamado a cada uno, así viva. Y así ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese así. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, pero si también puedes llegar a ser libre, más bien aprovéchate, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Acerca de las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures desligarte. ¿Estás libre de mujer? No procures mujer. Pero también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no pecó. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la evito. Pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado, para que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como los que no lloran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como los que no poseen, y los que disfrutan este mundo como los que no lo disfrutan, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido. La mujer no casada y la doncella se preocupa de las cosas del Señor, para ser santa, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero la que se casó se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para poneros restricción, sino para lo conveniente, y para que sin distracción sirváis al Señor. Pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, si pasa la flor de la edad, y así tiene que ser, haga lo que desea, no peca, cásense.
Pero el que ha estado firme en su corazón sin tener necesidad y es dueño de su propia voluntad y ha decidido en su corazón guardar a la suya virgen, bien hará. De manera que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa hará mejor. La mujer casada está ligada mientras vive su marido, pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa es si permanece así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora bien, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, en tanto que el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Acerca pues del comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Dios, sino uno, porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Más bien, algunos habituados hasta ahora a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni por no comer somos peores, ni por comer somos mejores, pero mirad que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero para los débiles, porque si te viera alguno, a ti que tienes conocimiento, reclinado en un lugar de ídolos, ¿no será estimulada la conciencia del que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces por tu conocimiento está siendo arruinado el débil, el hermano por quien Cristo murió, y así pecando contra los hermanos y golpeando fuertemente sus débiles conciencias, contra Cristo pecáis. Por esto, si la comida da ocasión de pecar a mi hermano, de ningún modo comeré carne, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿No soy libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, sin embargo para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me acusan. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién militó jamás a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el hombre? ¿O no dice también estas cosas la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara, y con esperanza de tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho si cosechamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas coman del templo y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas,
ni lo escribo para que se haga así conmigo, porque bueno es para mí mejor morir que nadie desvanezca mi gloria. Porque si anuncio el Evangelio, no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa, y si por obligación, un encargo me ha sido confiado. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que anunciando la buena noticia, presente gratuitamente el Evangelio, para no usar mi derecho en el Evangelio. Entonces, siendo libre de todos, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número. Es decir, a los judíos me hice como judío, para ganar a judíos, a los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, y a los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me hice de todo, para de alguna manera salvar a algunos. Y todo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal forma que lo obtengáis. Todo aquel que lucha tiene dominio propio en todas las cosas. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho, no como golpeando al aire, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedando tendidos en el desierto, y todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como ha sido escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se los hizo levantar a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos lo tentaron, y perecían por las serpientes. Ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis, está antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, los muchos somos un cuerpo, porque todos participamos del único pan. Mirad a Israel según la carne. ¿No son partícipes del altar los que comen los sacrificios? ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocamos a celos al Señor,
¿Acaso somos más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed todo lo que os pongan delante, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Pero si alguno os dice, esto es de lo sacrificado, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y de la conciencia. Pero conciencia digo, no la tuya propia, sino la ajena, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? Y si yo participo con gratitud, ¿por qué soy censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No ofendáis ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, pues es igual a una que ha sido rapada. Porque si la mujer no se cubre, que se trasquile, y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, que se cubra, pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esto la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón existe por medio de la mujer. Empero todo procede de Dios. Juzgad entre vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? La naturaleza misma no os enseña que si el varón tiene el cabello largo es una deshonra para él, pero si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, porque en lugar de velo le ha sido dado el cabello largo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra usanza, ni las iglesias de Dios. Pero al daros las siguientes instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque también debe haber divisiones entre vosotros, para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena consagrada al Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. Pues que, ¿no tenéis casas para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo a favor de vosotros, continuad haciendo esto en memoria de mí. Asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, continuad haciendo esto en memoria de mí, todas las veces que la bebáis. Tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga.
De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, somos educados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya. Amén, queridos hermanos, de esta manera hemos dado fin a la lectura de la segunda parte de la primera carta a los Corintios. Les invitamos el próximo lunes a que nos acompañen para leer la conclusión de esta maravillosa carta. Un abrazo desde Ecuador y que el Señor los bendiga.